estos cantos, himnos, una cosa nos aseguras, que siempre estás al cuidado y al pendiente de nosotros. Te damos gracias por tu infinita bondad y tu misericordia, y porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tu bendita palabra y mensaje pueda hacernos reflexionar, y con el poder de tu Santo Espíritu siga esa transformación en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si bien es cierto, hablamos de libertad, el mensaje de hoy se llama la cautividad de Babilonia. Sin embargo, bueno, dentro de todo eso, dentro de toda esa historia de la cautividad, hay un mensaje de esperanza, ¿sí? La base para este mensaje relacionado con la cautividad está en Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. ¿Sí? Esa es la promesa que hay de parte de Dios para con nosotros, esta esperanza nueva en Jesucristo. Y lo que ocurrió en la cautividad, ¿sí?, tratando de poner el contexto histórico, ¿sí?, ya había sucedido que el reino del norte había sido ya llevado cautivo por los asirios, y las advertencias sobre el reino del sur siguieron por más de 100 años. Sí. El pueblo de Israel se había alejado de la palabra de Dios. Ya estaba escrito, ¿sí?, cuáles habían sido las causas. En el caso del reino del norte, está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice: y esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. El pecado de idolatría, que nosotros sabemos que la idolatría es que cualquier otra cosa que no sea Dios ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Y ahí está el reino de Judá, con
como me decía cuando estaba chiquito, ahí estás, necio, terco y aferrado. Y pues a veces no entendemos a pesar de las advertencias. El reino de Judá había caído en una plena decadencia, ¿sí? Había sido infiel con el pacto de Dios, ¿sí? Lo había desobedecido, era idólatra, y todo eso ya había culminado con una verdadera injusticia social. Había quejas de los profetas que hablaban con Dios, había advertencias a los reyes de alejarse del mal camino. Habacuc, por ejemplo, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no me escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. La historia todos la conocemos. Después de todas las advertencias, el pueblo no hizo caso y lo llevaron a la cautividad. Pero dentro de toda esa oscuridad, dentro de todas esas situaciones que ocurrieron para que este pueblo fuera cautivo, existía un propósito. Dios jamás iba a incumplir con su pacto. Dentro de este castigo había promesa de redención. Aún y cuando pudieran estar viviendo en las más oscuras situaciones en la cautividad de Babilonia, Dios estaba siempre al pendiente de su pueblo, como lo está ahorita al pendiente de nosotros. Dice Jeremías 17, 1 y 2: el pecado imborrable de Judá. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras, junto a los árboles frondosos en las altas colinas. Seguían con el pecado de idolatría. Y aquí pudiera ser una buena pregunta que nos haga reflexionar a nosotros. ¿En qué podemos nosotros estar siendo infieles con Dios? Porque podemos tener muchas tentaciones y a veces caer en algún pecado que no es habitual y olvidarnos de aquel pecado que practicamos constantemente. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor una persona pues siempre es honesta y va a la tienda, hace una compra, le dan feria de más, 10 pesos de más, los agarra y se los guarda. Él no es ladrón,
pero ya tomó ese dinero y se marcha. Pero es un hombre iracundo. Es un hombre iracundo y llega a su casa y su esposa le dice: oye, fíjate que nuestro hijo en la escuela le robó 10 pesos a uno de sus amigos. Y ese señor, ¿sí?, con la excusa de la vara, abusa de su fuerza. ¿Qué sucede? Llega el domingo y ese hombre, a la hora que estamos aquí pidiendo perdón por los pecados, pide perdón por los 10 pesos que él tomó que no debía. Y está bien. Pero él, dentro de su justicia, no es capaz de ver a veces su comportamiento iracundo. Por poner un ejemplo, la invitación en este momento es a reflexionar en retrospectiva y en nuestro carácter. ¿Qué podemos estar, ¿sí?, haciendo que a veces no nos damos cuenta? La Escritura es clara. Líbrame y perdóname de los pecados que me son ocultos. Nuestra manera de vivir debe ser de una manera mansa, humilde. Sí. ¿Sabemos realmente en qué le estamos fallando al Señor? ¿O a veces nos acomodamos en nuestra imperfección? El pueblo de Israel lo sabía. Llegaban los profetas, ¿sí?, pero como dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, a unos los golpearon y a otros los mataron. Les enviaré a mi hijo, tal vez a él lo escuchen. Le hicimos lo mismo con él. Ya que la verdad ha sido revelada en nuestro corazón, ya que tenemos la libertad que nos dijo este último himno, seamos sobrios y estemos analizándonos constantemente. Creo que le preguntaron a un pastor: oye, dentro de tus ovejas, ¿hay alguna en especial con la que debas de tener así más cuidado? Y el pastor contestó: la oveja con la que debo de tener más cuidado soy yo. Soy yo, porque puedo tender al egocentrismo, puedo tender a abusar de mi autoridad. Sí. Examinémonos a nosotros mismos. Es una exhortación constante en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Pues bien, ellos sabían. Y aquí la pregunta es: ¿qué es la cautividad? ¿Cuál es el objeto de la cautividad? En la historia de la Biblia, pues había dos tipos de cautividad. Una que podemos llamar la cautividad light, y otra que podemos llevar a nombrarla cautividad extrema. La cautividad light, por ejemplo, era cuando los pueblos de Israel, el pueblo de Israel, que se le había dado la tierra prometida y que les dijo: los vas a destruir, los vas a desalojar de sus tierras. Recordemos que algunos pueblos a los que venció, ¿sí?, no los destruyó, no los desalejó, los dejó ahí donde estaban y les cobraba tributo. Si recordamos, eso es una cautividad, están cautivos, pero de una manera, digamos, light. ¿Por qué? Porque siguen en sus tierras, siguen haciendo sus cosas y lo único que tienen que pagar es así como un tributo. Pero hay otra cautividad, que es la extrema. Esa
se utilizaba contra algunos pueblos que eran verdaderamente rebeldes. Y la manera de utilizar esa cautividad era arrancándolos de su tierra, llevándolos a otro lado, ¿sí? Y haciendo prácticamente desaparecer su identidad y desaparecer sus costumbres. Porque la mayoría de los pueblos en la antigüedad tenían esa idea de que los territorios que estaban ocupando eran cuidados por sus dioses. Entonces, cuando llegaba alguien y los desarraigaba, era un golpe brutal para la identidad de ese pueblo. Y a donde eran llevados, asumían las costumbres de los otros pueblos opresores y adoptaban esos dioses que esos otros pueblos tenían. Pero los babilonios no contaban con que el pueblo de Israel tenía al Dios todopoderoso, al Dios que no era nada más de la tierra de Israel, al Dios que era el creador del universo, de todo lo existente, el que sustentaba toda la creación. Y no contaban tampoco con que había escogido a este pueblo y le había hecho una promesa, que siempre iba a estar con ellos. El pueblo de Israel cayó muchas veces, lo vemos en las historias, así como a veces nosotros podemos caer. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios siempre regresan al Padre, como lo vimos la semana pasada en la prédica. Hay un momento en que el Señor hace que volvamos en sí para regresar al Padre. Esa fue la cautividad terrenal, histórica y extrema que sufrió el pueblo de Israel. De una manera espiritual, escuché a alguien decir que la cautividad es una cárcel, pero es una cárcel que está con la puerta abierta, y la persona que está cautiva no quiere salir de ahí. La única manera de salir de ahí es cuando escucha el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando escucha el Evangelio que transforma, que es poder para salvación, dice la Escritura. Ahí es cuando se rompe esa cautividad y somos libres, como dice este himno que acabamos de entonar. La derrota del pueblo de Israel por los babilonios y su destierro, aunque parezca algo paradójico, no fue un fin, sino que Dios lo preparó para que fuera un nuevo comienzo. ¿Sí? Después de el cautiverio, el pueblo de Israel tuvo un nuevo énfasis en las Escrituras. ¿Sí? Hubo un final a su idolatría. Después de volver a Israel, ya no hay escritos que digan que adoraron dioses falsos.
En Babilonia se fortaleció realmente la religión. Sin embargo, bueno, poco les duró el gusto. Abandonaron ese compromiso total de seguir a Dios. Su corazón nunca se volvió por completo a Dios. Y hoy en día, a veces, que a nosotros nos puede pasar algo similar. Y a veces nos escudamos en que, como no somos perfectos, podemos a veces usar esa imperfección como excusa para no brindarnos por completo al Señor. La vida está hecha de detalles. Cuentan por ahí que había un pastor en una iglesia y para hacerle promoción a su iglesia mandó a hacer calcomanías y las ponía ahí a la entrada y les decía: oiga, esas calcomanías péguenlas en su coche para que la gente cuando vea su coche vea que, mira, es una iglesia, es cristiana, ¿sí? Y regalen calcomanías y llévense y repártanlas a la gente. Pero curiosamente, una persona vio que en los automóviles que tenía el pastor no tenían calcomanía. Y dijo: oye, ¿por qué los coches del pastor no tienen calcomanía? Le dijo otro: pues es que tú no sabes cómo maneja. ¿Sí? Entonces, es una situación que a veces pareciera simple, pero la verdadera cristiandad está hecha a veces de esos detalles, ¿sí? De esos detalles en los cuales debemos de poner atención, porque siempre existe esta lucha del pecado contra el compromiso, ¿sí? Y no debemos permitir que el pecado le gane al compromiso que tenemos de representar a un Dios que nos alumbró, a un Dios que se compadeció de nosotros, así como se compadeció del pueblo de Israel, porque aún estando allá en la cautividad, hasta allá les mandaba los profetas a enseñarle. Dice la Escritura, ahí va Edras, tomó curso de capacitación aquí con José Luis García y iba, vámonos, a enseñar la Escritura, ¿sí? Dios había dispuesto el Espíritu. Entonces, busquemos siempre estar fortalecidos. Una de las maneras de estar fortalecidos es precisamente leyendo la palabra de Dios. No podemos saber su voluntad si no leemos las Escrituras. Cuando atravesamos por algún sufrimiento, debemos reflexionar si realmente es una prueba o es una reprensión de parte del Señor, y ser honestos con nosotros mismos. Pudo haber sido también el pecado por haber tomado una mala decisión, pero suena más bonito y noble casi siempre que me pasa algo malo. No, es que el Señor me tiene bajo la prueba. No te hagas, el Señor te advirtió varias veces que te alejaras de ese pecado y no hiciste caso. El juicio llega, ¿sí? Pero si eres un verdadero hijo de Dios, ese juicio es de restauración, es
para que entiendas y conozcas el poder de su amor. Es para que te des cuenta que lo que estás viviendo alejado del Señor no se compara con el hecho de estar cerca de Él. Como dice el Salmo, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque no hay que olvidar que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y en todo hay propósito, ¿sí? Porque a pesar de que el pecado es un desafío a la autoridad de Dios, una vez que hemos sido alumbrados con la verdad, redimidos, perdonados y arrepentidos, tarde que temprano el pecado nos incomoda y la benevolencia del Señor hace que regresemos con el Padre. Esto pasó con estos cautivos. Habían desobedecido a Dios, habían deshonrado a Dios. Había que tener una reprensión, pero siempre bajo la promesa de restauración, porque Dios nunca nos abandona. Así que si tienes problema con algún pecado, haz lo que te toca para abandonarlo y pídele a Dios la fortaleza para poder mantenerte en sus caminos. Dice la Escritura: el que se aparta del mal hallará misericordia. El periodo del cautiverio no fue totalmente de un sufrimiento continuo. Aún en aquella tierra, Dios estaba al pendiente de su pueblo. Realmente Israel nunca estuvo desamparado. Dios los mandó con una carta de instrucciones de lo que debían hacer en esa tierra. Y la carta termina precisamente con la promesa de restauración. Esta carta está en Jeremías capítulo 29. Si repasamos del 4 al 10, dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié. No dice que Babilonia en su poder y devastación vino, invadió y saqueó y se llevó. No, fue obra del Señor, como ya se los tenía profetizado. ¿Sí? A todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén, del desierto de Jerusalén a Babilonia, del destierro de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. ¿Les suena eso, orar por sus enemigos? Porque en su bienestar tendréis bienestar, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros,
ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. ¿Sí? Es como si yo le dijera a una de mis hijas: bueno, te voy a castigar, pero ya que termines tu castigo, vamos a ir a echar una nieve para que veas que todo está bien. ¿Sí? Todo esto es para que podamos confiar en Dios, para que dentro de nuestras aflicciones y los momentos más oscuros que podamos estar viviendo, los momentos más devastadores, podamos tener esa confianza en Dios. Hay restauración. Si tú eres hijo de Dios y estás haciendo tu tarea de cumplir con el Señor, ser diligente y demás, felicidades, estás bien, estás perseverando. Pero si aún no has entregado tu vida al Señor, no esperes más. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Escucha la voz, esa voz que te habla y que a veces te dice que has cometido pecados y no eres digno. Acabamos de escuchar en la introducción: el amigo de pecadores, el que perdona a los que ya no tienen excusas. Él vino con el propósito de rescatar todo lo que estaba perdido. Y si tú te sientes perdido, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio de salvación, en que Él fue la propiciación por nuestros pecados, y comienza cuanto antes una vida nueva. Algunos judíos ahí en Babilonia fueron pues muy prósperos. Los babilonios les dieron tierras donde ellos podían cultivar, ¿sí? Donde ellos podían hacer negocios. Según los registros que se cuenta ahí de Babilonia, sí había gente que había sido bendecida materialmente de los judíos y que comerciaban ahí en Babilonia. Sin embargo, bueno, había algunos de ellos que, a pesar de esa bonanza material, añoraban regresar a la tierra prometida. ¿Sí? Cuando nos alejamos de Dios, comenzamos a sentir el corazón vacío y anhelamos esa comunión con Dios. Los resultados del cautiverio, ¿sí?, fue más bien un proceso de filtrado, pudiéramos decir, que hubo en el pueblo de Dios. Ezequiel advirtió que los pecadores morirían en la invasión. Y por otro lado, las bendiciones materiales de algunos judíos
los dejarían ahí en Babilonia y ahí se quedarían y no regresarían. ¿Quiénes iban a regresar? Los pobres, los que realmente tenían ese fervor de regresar a esa tierra que Dios les había prometido, y dentro de esas promesas, en esa tierra verían cumplida la promesa del Mesías. Entonces Dios dispuso el corazón de estas personas para el regreso, y en Babilonia se quedaron los menos espirituales. Nos dice Esdras en el capítulo 1, versículo 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos, prestemos atención, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Iban a restaurar la casa del Señor en Jerusalén, ¿sí? Y Dios ya había movido su espíritu para que hicieran eso. En alguna ocasión le comentaron a un pastor: oye, yo escuché que el señor vecino de mi casa anda buscando de Dios. Y el pastor le dijo: es porque Dios ya hizo una obra en su corazón y Él va a traerlo. Dios dispone el querer como el hacer para su beneplácito. Y bueno, pues después de poner este filtro, el cautiverio duró 70 años y es más o menos lo que dura una generación. Digo, ya en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces regresan los verdaderamente comprometidos con el Señor, ¿sí? Y esto me sonó un poquito similar a la parábola del sembrador, cuando dice que la escritura, que los que tuvieron bonanza se quedaron en Babilonia, y la parábola del sembrador nos dice que mucha gente no escucha la palabra por los afanes de la vida y se queda en la vida, en el mundo, ¿sí? Y la otra parte nos dice que regresaron los que fervientemente el Señor había dispuesto en su corazón regresar a esa tierra, a su tierra, a la tierra que el Señor les había prometido. Y me suena a esa tierra, ¿sí? Que es buena tierra y que va a dar fruto, y fruto en abundancia. ¿Sí? Debemos estar comprometidos con el Señor, confiados en Él, pero no debe ser una confianza que tú digas: no, pues Él me va a resolver todos mis problemas, con Él ya no voy a tener problemas. Yo te quisiera hacer una pregunta. Si en este momento Dios te dijera que todos tus problemas económicos y tus problemas de salud están resueltos por toda tu vida aquí en la tierra, la pregunta es: ¿lo buscarías con el mismo fervor?
con que hoy lo buscas lleno de necesidades y a veces de problemas? ¿Soy un cristiano solo por interés? ¿O soy un cristiano agradecido por la salvación que Él hizo en mi corazón y busco agradarle independientemente de lo que me pueda suceder? Esto es para fortalecer nuestra confianza, porque la bendición no necesariamente está en las cosas materiales que estos judíos obtuvieron en Babilonia y ya no regresaron. Dios te ha bendecido materialmente, qué bueno. Dios te tiene un buen estado de salud, qué bueno. Pero Él no te tiene para eso. Él te tiene para que proclames su evangelio. Él te llamó, te cuidó y vas a estar con Él por el resto de la eternidad. Y lo menos que podemos hacer, dice la Escritura, como siervos del Señor, es proclamar esas bondades de Él, esa esperanza que hay en Él. Vamos terminando. Los propósitos de Dios siempre, otra vez, los propósitos de Dios siempre son perfectos, aún dentro del contexto de esta cautividad. La maldad fue castigada. La idolatría fue erradicada. Y el surgimiento de un par de instituciones, las sinagogas, porque estando allá no tenían templo, crearon las sinagogas, lugares de asamblea donde se reunían a estudiar las Escrituras, y les dio un hambre por conocer las Escrituras. Y los escribas, intérpretes de la ley. En aquel tiempo se hablaba el arameo. La Biblia, ¿sí?, las cartas, los escritos estaban en hebreo. Se necesitaban estas personas para interpretar y enseñar la ley. Obviamente sabemos que con el tiempo hubo un gran deterioro en estos líderes espirituales y en las interpretaciones de las Escrituras, porque siempre en aquel tiempo, como aún ahorita, es necesario un redentor. Siempre es necesario el poder del Espíritu transformador en el corazón de las personas, porque puede tratarse de los mejores líderes y puede tratarse de los mejores proyectos que tengan estos líderes, pero si no tienen un nuevo corazón que Cristo les haya dado, si no tienen ese poder del Espíritu Santo, cualquier cosa que hagan está destinada al fracaso. Por eso es necesario nuestro Redentor. Y así como el Señor le prometió al pueblo de Israel, ¿sí?, regresarlos de la cautividad a la tierra prometida,
Así Dios le promete a la humanidad, a través de la obra de Cristo, retornarnos a la condición de hijos, a tener nuevamente comunión con el Padre. No importa si estamos en una situación de desesperanza, como lo estuvieron algunos, ¿sí? Porque a pesar de que tenían tierras en Babilonia, algunos judíos se sentían que estaban pagando por lo que habían hecho. Así como el ladrón en la cruz, que le dijo al otro: oye, nosotros lo merecemos, pero él no. ¿Sí? Así había algunos judíos que estaban, ¿sí?, lamentándose el haber desobedecido al Señor, pero siempre bajo la promesa de restauración. Abandonemos, como dice la Escritura en Hebreos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿sí? Y es una invitación para limpiar nuestras almas, nuestras conciencias, pidiéndole perdón a Dios, para recibir de Él la restauración y vivir en armonía y en completa paz, esperando la venida del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, a pesar de que a veces fallamos, te pedimos, Padre, que con el poder de tu Espíritu nos hagas ver claramente nuestros errores, como dice tu Escritura, aún esos que no son ocultos, que podemos sentir tu presencia en nuestra vida, y a veces sentir cuánta falta nos haces cuando nos alejamos de ti. Ayúdanos a caminar contigo, proclamar tus bondades y anunciar este evangelio de salvación y de esperanza que tanto se necesita hoy en día. Te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.